acá me presento, soy Agustín Campos, tengo 25 años y vengo a contar un poco la historia de mi vida. Bueno, tuve una infancia normal en lo que respecta a un niño con sus dos padres trabajadores. Nunca le faltó nada, ellos trabajaban, me brindaban todo. Mi historia real empieza en mi adolescencia, cuando fallece mi papá a los 14 años y es como que yo, al ser el único hombre en la casa, al ser menor, yo sentí que cayó toda la responsabilidad en mí y siento que tuve que madurar muy rápido. Bueno, los primeros años venideros a la muerte de mi papá fueron normales en el sentido de lo que respecta a un adolescente, pero la parte fuerte que me pasó atravesar a mí, por ejemplo, fue cuando llegué a la edad de los 18 años, cuando yo iba a la escuela, por ejemplo, o veía gente que compartía tiempo con su padre, que lo podía abrazar, que lo podía tener, y yo me preguntaba a mí, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo no lo tengo? ¿Por qué la situación de la vida? Me preguntaba todo el tiempo el por qué. Al preguntarme todo el tiempo el por qué, yo en el 2018, al ver todas las situaciones que pasaban otras personas con sus padres, que lo podían abrazar, que podían hablar, que ellos lo abrazaban, que estaban presentes, por ejemplo, en la escuela, en cualquier actividad que ellos hacían, me hacían cuestionarme muchas cosas de la vida, de por qué me estaban pasando todas estas situaciones a mí. Ese 2018 entré en depresión en el sentido de no dormir, no querer hacer las cosas, no salir de mi casa, pasarme todo el tiempo con el teléfono, dormir de día, no dormir de noche, llorar todas las noches preguntándome el por qué. Llegaba la noche y era una cosa, una cuestión de que en mi cabeza decía por qué, por qué, por qué, por qué, por qué a mí. Y lo único que hacía era llorar, 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 hasta que llegaban las 5 de la mañana, me dormía y me despertaba a las 7 de vuelta para ir a la escuela. Esa es una de las situaciones que me pasó a mí. Y también hubo un incentivo de lo que me pasó, de por qué entré en depresión, porque mi papá, antes de fallecer, esa noche él estaba en la clínica y él me dice hasta mañana. Y esa noche fallece. Cuando a mí me cayó la ficha de que ya me hice más grande, de que yo era mucho más responsable, de que tenía que hacer todas las cosas, ahí entró recién esa frase, hasta mañana. Y ese hasta mañana nunca llegó. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no llegó hasta ese hasta mañana? Si él me lo dijo. Él me dijo que hasta mañana, que me iba a ver mañana, y esa noche falleció. Y eso fue lo que me hizo entrar en depresión total, en preguntarme por qué todas las noches, por qué no llegó hasta mañana, por qué me tuvo que decir perdón hasta mañana. Y, y eso fue un iniciativo para que me dé la depresión, mi mente pensaba miles de cosas, mis ojos veían miles de situaciones que yo no podía pasar, que yo había cosas que me hacía cargo y sentía que no estaba preparado para la edad, en el sentido de que veía mucha gente disfrutar de otra manera con su familia y yo no lo podía. Eso también me destruía porque en ese momento estaba con mi cabeza muy débil, con mi mentalidad muy débil. Bueno, pasaron todos estos años y en 2019 dije, no, no puedo más. Me encontré en mi cama tirado, pesando 95 kilos, y dije, no puedo más, no puedo más, no puedo más esta situación, y salí adelante, salí. Estudié desde el 2019 al 2022, traté de hacer distintas carreras, primero ingeniería mecánica, me encantaba ingeniería mecánica, en ese momento me encantaba, luego me di cuenta de que no era para mí, inicié educación física, me gustaba, sinceramente me gustaba mucho, pero no estaba preparado para lo que es el sistema.
sinceramente no estaba preparado para lo que era el sistema, no podía seguir esas reglas que sentía que me limitaban y me puse a emprender. 2021 me puse a emprender de una manera tranquila como para tener mis ingresos. Abrí un lavadero acá en un taller o un galpón que tengo en mi casa y, y sin darme cuenta se volvió mi pasión, se volvió mi locura, se volvió todo para mí. Y en 2022, un día, finales de 2022, un día fui a rendir una materia, me desaprobaron cuando yo había aprobado los 2 parciales anteriores y fue el punto para mí de decir listo, no va más. Me enojé tanto ese día de que dije no vuelvo más y empecé mi camino de desarrollo personal y también de emprendimiento. Bueno, ahí me dediqué, en el 2023 me dediqué el 100% a mi emprendimiento, a mi taller. Esto de emprender sinceramente me volvió loco en el sentido, en el buen sentido, de encantarme tanto, de que no lo puedo dejar, es mi vida, se convirtió en todo, pero acá también les dejo muchísimos consejos. Si van a emprender, muchachos, chicas, es con mucha paciencia, siendo perseverante, las cosas no llegan de la noche a la mañana. Muchas veces trabajo y ustedes sienten que no avanzan, siguen trabajando, sienten que no avanzan para nada, pero llega el momento de que tanto trabajo que ponen, tanta perseverancia que ponen, que de un día para el otro todo explota y da su fruto, empiezan a tener mucho trabajo, empiezan a tener muchos servicios, empiezan a expandirse, a hacerse conocidos. Y lo que yo les voy a decir, les voy a comentar algo, lo más importante es no tener miedo, no tener absolutamente miedo de nada, de grabarse, de hacer las publicidades, de hablar con los clientes, de mejorar mentalmente. Y también es muy importante siempre estar aprendiendo, ya sea viendo un video, leyendo, desarrollándose mentalmente, hablando con alguien más que ya lo haya logrado o viendo a alguien más que ya lo haya logrado, tomando consejos de alguien que ustedes vean importante, siempre es beneficioso para ustedes mismos. Bueno, pasó ese 2023, ese 2024, 2023 fue muy bueno, 2024 empezó el año bastante pesado aquí en Argentina y bueno, luego a mitad de 2024 se puso muy espectacular en el sentido de servicios, estaba todo tan bien, muy dinámico todo, que había mejorado mucho la economía y de golpe viene un mes, noviembre, de escasez, de que no pasó nada, de que tenía pocos servicios, se sumó una lluvia de todo el mes que no me ingresaban vehículos al taller, hice una inversión en el taller y me quedé en cero. ¿Cómo que me quedo en cero? Me quedo en cero, no tenía nada de dinero, no me ingresaba dinero. ¿Y qué pasó? Entré de nuevo en depresión, en desesperación, en preguntarme, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no tengo nada si estaba tan bien? Bueno, y aquí es cuando me doy cuenta de que estaba trabajando por el dinero, estaba persiguiendo el dinero, no estaba trabajando bien en el sentido de mentalidad, estaba muy desesperado por el dinero, es como que mi mente se rodeaba solo por el dinero. Y acá también entra otra etapa de mi vida que me lleva hasta donde estoy hoy, que es darme cuenta de que las cosas importantes son las internas, las que están acá, las del ser, las de uno mismo. Todo lo demás, el dinero, las posesiones, las cosas materiales, son cosas externas del mundo, que no te validan ni te hacen nada en el sentido de la persona. Y aquí fue cuando tuve mi segundo cambio o tercer cambio rotundo en mi vida, de decir, listo, trabajo, pero
tengo que cambiar mi mentalidad, tengo que cambiar mi mindset, como se dice, porque estaba destruyéndome a mí mismo, solo, absolutamente solo, porque perseguía el dinero, perseguía los resultados, vivía en el futuro, ni siquiera vivía en el presente, vivía pensando en el mañana, en qué iba a ser de aquí a 2 meses, de aquí a 3 meses, de aquí a 3 años, a 4 años, y no disfrutaba el presente, no disfrutaba lo que estaba haciendo, solo me la pasaba estresado pensando en cuántos clientes iba a tener el mes que viene, si iba a ser la misma cantidad el mes que viene, un montón de cosas, de no ser, no estar presente. Y lo único que lograba era desesperarme, estresarme, enfermarme y no disfrutar de lo que amaba, que eran los vehículos, trabajar en los vehículos, lavarlos, encerarlos, pulirlos, limpiarlos al detalle, hacerles algún arreglo, cambiarles piezas. Y ahí me di cuenta también de que si no disfrutaba de lo que yo realmente amo, no me iba a servir de nada. Y seguía en el mismo lugar de siempre. Y aquí me lleva al punto de inflexión de cambiar absolutamente todos los hábitos, todos los pensamientos de mi vida, haciendo un reseteo total, sacando todas mis creencias, eliminando todo de mi mente. ¿Para qué? Para aprender todo lo nuevo, todo lo bueno, todo lo correcto de cómo accionar en un día a día, de cómo accionar en la vida. Cambié mis hábitos de levantarme a las 9, me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Cambié mi hábito de bañarme a las 1:30 de la mañana, a bañarme a las 8, 9 de la mañana, a acostarme a las 10, 10:30 para dormir. Antes no dormía, me la pasaba scrolleando con el teléfono y después me despertaba quejándome, cansado, con sueño. No cumplía con mi entrenamiento, que mi entrenamiento según yo era a las 7 de la mañana, pero si tenía sueño dormía y me iba a entrenar ya sea en la siesta o a la noche, y si no tenía tiempo no entrenaba porque me la pasaba todo el tiempo en el taller, porque era una desesperación total por terminar todos los trabajos también. Y hoy cambié, me priorizo la mentalidad, priorizo a mí, dejé de perseguir las cosas, me levanto como les dije a las 5 de la mañana, entreno a las 6 y, y todo se vino para bien, solo se vino para bien, estoy mucho mejor mentalmente, anímicamente, no me desespero por los resultados, no me desespero por el mañana, vivo el presente. Y les voy a decir una cosa, no escuchen sus pensamientos, porque sus pensamientos son los que los arruinan. ¿Sí? Eso es lo peor que existe, escuchar sus pensamientos. Lo que tienen que hacer es vivir en un estado de no mente, como siempre lo digo yo, de no estar escuchando sus pensamientos, no escucharse a ustedes mismos, solo escuchar su conciencia. Su conciencia les va a decir qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cómo tienen que actuar y cómo ser el día a día. ¿Sí? Bueno, yo acá dejo mi presentación, este va a ser uno de todos los videos que voy a estar haciendo y siempre voy a estar documentando, hablando de emprendimiento, de mentalidad, de superación, de cómo superar la depresión como a mí me pasó, cómo encarar los emprendimientos. Pronto voy a subir más cosas de cómo empecé, de cómo estoy, de lo que estoy haciendo ahora, de mi físico, de cómo entreno, de un montón de cosas. Así que este va a ser el primer video de muchos y lo dejo acá porque si no se va a hacer muy largo. Les mando un saludos y recuerden una cosa también, están acá para una sola cosa y es ganar.